Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Info hasta las 4 de la tarde. Hoy un día muy especial, ¿no? Atravesado por lo que es la alegría de los 37 años de democracia después de haberla recuperado en 1983, aquel 10 de diciembre en el cual Alfonsín se hizo cargo. Y a medida que van pasando los años, cada año de democracia nos deja nuevos desafíos, porque nos deja primero deudas que tenemos sin cumplir, pero además uno va reconstruyendo algunas partes de la historia en donde dice, bueno, hay algo más para aprender. Vamos a hablar con protagonistas de estos 37 años de historia democrática de la Argentina en Más Info, pero obviamente no va a ser el único tema. Hay muchos temas de actualidad hoy, como por ejemplo el debate en la Cámara de Diputados. Estamos en el lugar y vamos a escuchar qué están diciendo los diputados sobre este debate sobre el aborto. Pero le ponemos la tapa a la tarde de Más Info con estos temas. Aborto, comenzó el debate en diputados, ya están hablando los diputados y hay manifestantes en la puerta. Vamos a mostrarle todo lo que está pasando. Un debate que recién empieza, viene para muy largo. El oficialismo confiado con los votos para llegar a la media sanción. Vacuna, acuerdo con Rusia. Finalmente es la rusa, la vacuna que va a llegar en el verano para empezar a vacunar. Alberto Fernández confirmó que a partir de enero intentarán vacunar a 10 millones de argentinos. River esta noche por la Libertadores frente a Nacional de Montevideo buscará lo que ya consiguieron Boca y Racing, pasar a la próxima fase. Dólar, se achica la brecha. ¿Por qué? ¿Subió el dólar oficial? No. Bajó el blue. Insólito. En la Argentina, pero así está el dólar moviéndose para abajo. Le vamos a contar por qué además se está dando este fenómeno. Decíamos que vamos a hablar con los protagonistas, ¿no?, de estos 37 años de historia democrática. Está Graciela Fernández Mejía en contacto con La Nación. Graciela, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros, Graciela. Es un gusto. Sos un referente indiscutido de lucha de estos 37 años de democracia, y mucho antes también, pero protagonista en estos 37 años. En una época muy difícil, en la primera década, en los primeros años de democracia, pero un referente importantísimo también después. ¿Vos vas reconstruyendo año a año lo que se fue haciendo? ¿Notás cada vez más deuda de la democracia o que algunas deudas se van saldando? No, en realidad, primero yo quisiera que marcáramos, si te parece bien, Fernando, sí, que no es casualidad que los 10 años, que los años se cumplan, perdón, en el aniversario de cada renovación del 83 para acá, un 10 de diciembre, porque es el Día de los Derechos Humanos. Claro. Antes no se juraba, los presidentes no juraban el 10 de diciembre, juraban en octubre, en noviembre, no sé, después de las elecciones. El que eligió esta fecha para jurar fue Alfonsín. Y a partir de ahí coincide el aniversario de la democracia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que esto está muy ligado, Fernando, porque uno podría decir, ¿cómo están hoy los derechos humanos en estos años de democracia? ¿Hubo persecuciones políticas? Yo diría no. ¿Hubo desaparecidos o muertos? Sí, pero no por acción del gobierno, o en todo caso no ordenada desde el gobierno. Donde me parece que todavía tenemos una deuda enorme, son dos grandes deudas que tenemos, es la fortaleza de las instituciones y el tema pobreza. Vos sabés que obviamente es muy fuerte. Están muy presentes las palabras de Alfonsín en campaña, que con democracia se come, se educa y se cura. Y la verdad es que por ahí incluso viene la gran deuda que también tiene la democracia después de 37 años, ¿no? Pero sí, precisamente, es lo que se esperaba. Que el cambio, la salida de la dictadura con toda la ignominia que eso significó, también económicamente, porque Alfonsín heredó dos deudas muy grandes, una en sangre
los muertos y desaparecidos, también asesinados, y la otra en dinero. Fueron dos deudas importantes, que terminó la crisis económica tumbando el gobierno antes de tiempo. Pero, y esto reaparece cada tanto, y en este momento yo diría que lo único que este gobierno tiene para exhibir en este año es que por fin arregló lo de la deuda, pero ni siquiera está arreglado del todo. Y ahora, con las posiciones últimas de la vicepresidente autoelegida como tal, Cristina Fernández de Kirchner, la última carta prácticamente no nombra al presidente y se adjudica las cosas que se hicieron bien en el Senado o en la Cámara de Diputados y ataca a la justicia. ¿Qué es lo grave de atacar la justicia, Fernando? Por favor, preguntémonos seriamente. Por alguna razón sobre todo a la Corte Suprema, ¿no? Además. Bueno, la cabeza, sí. ¿no? Pero ya venía queriendo tumbar a Casal, queriendo acortar los términos de la cantidad de votos para designar al procurador. Pero ¿por qué es tan importante? Porque una democracia republicana supone tres poderes divididos muy claramente, y el poder justicia, siendo una especie de árbitro por encima de... Si nosotros hoy empezamos a discutir, o se acepta discutir, el tema de la cantidad de senadores que se necesitan para elegir al procurador, lo que estamos rompiendo es la búsqueda de consensos. La mayoría gobierna y le importa tres pepinos lo que opine la minoría. Graciela, esta es la posición de la vicepresidenta actual. Graciela, sí. ¿Cómo le va? A ver, ¿cómo se sale, más allá de la cuestión de las crisis económicas constantes que Argentina ha vivido en estos 37 años, cómo se sale de esa cuestión que tiene que ver con los consensos que usted hablaba, que no se logran y que quizás da la sensación desde afuera que viene un gobierno y termina con todo lo que hizo el gobierno anterior, incluso con algunas cosas que estén bien? ¿Pasa constantemente? ¿Lo ve de esa manera? No sé si es tan así, no sé si es tan así. Lo que yo veo es que hace un gobierno con las bases institucionales de un país. A ver, Cristina Fernández de Kirchner fue al mismo tiempo que yo constituyente en 1994 para la reforma de la Constitución. Y ambas votamos a favor de que se aumentara el número de votos que se exigen para nombrar al Procurador General. ¿Por qué? Porque se garantiza que opinen más gente. Con el Senado tal y como está hoy, si no es así, siempre va a ser a criterio del oficialismo. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, y el ataque furibundo a la Corte, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que encierra? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Hoy por hoy, si vos me preguntás qué habría que hacer, yo diría construir una oposición muy sólida, para que la gente recupere la confianza. Hoy no hay confianza. Hoy no hay credibilidad y por eso no hay confianza. Y no hay una oposición. oposición. Que la gente recupere la confianza. No hay una oposición sólida. Tiene que estar sólida y muy presente. Muy presente. ¿Para qué? Hay elecciones el año que viene, en octubre. Y la democracia, entre otras cosas, significa elecciones. Si no hay una convicción de la gente de que hay un partido político o una coalición en este caso que puede ser alternativa, siente que se lo llevan por delante y que no vale la pena pelear siquiera. Graciela, sí. La última, y agradeciéndote el contacto, ¿vos crees que como aprendizaje firme de estos 37 años podemos, más allá de la grieta, que en definitiva la grieta casi es un fenómeno global últimamente, podemos hablar de que la Argentina aprendió de la tolerancia política? Mira, por lo menos, y eso hay que festejarlo, abandonó la idea
de que las armas son una herramienta de la política. Claro, claro. Eso quedó clausurado en el consenso del 83. Bien. Basta, el nunca más tenía que ver con el nunca más a la violencia, el nunca más, obviamente, a la violación de los derechos humanos de parte del Estado, pero sobre todo el nunca más de la confrontación armada. Una Bien. cosa es confrontar y en democracia se confronta, otra cosa es cuando se recurre a las armas. Graciela, muchas gracias por el contacto esta tarde a los 37 años de aquel 1983. Chao, que te vaya bien. Chao, Graciela Fernández Mejide. Seguimos con la actualidad. Decíamos, un debate que está caliente y empieza a calentar cada vez más en la Cámara de Diputados, buscando media sanción para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Carla Ricciotti está con este tema. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en la calle, en la intersección de Rivadavia y Callao, en donde se ha dispuesto todo para que de este lado se manifiesten las llamadas pañuelos verdes, que son obviamente los que ya sabemos están a favor de que se apruebe este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto que comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados a partir de las 11 de la mañana. Primero lo hicieron los presidentes, los que presentaron justamente este proyecto, y después ya están ahora hablando, haciendo sus discursos de manera individual cada uno de los legisladores que se ha notado. Se prevé que por lo menos sean 170 los oradores. Seguramente con el correr de las horas algunos de ellos irán bajándose de esta lista, pero esta sesión, esta maratónica sesión, no terminaría antes de las 5 o 6 de la mañana de este viernes, del día de mañana. Y es por eso que se prevé que se vote aproximadamente a las 4, porque este es el primero de estos proyectos que se va a tratar en el día de hoy, el IBE. Después lo que se va a tratar, después que se vote por este proyecto, lo que se va a tratar es el proyecto de los 1000 días, que prevé el acompañamiento justamente por estos 1000 días para las personas, las mujeres embarazadas que tengan a sus bebés y que necesiten justamente un acompañamiento, sobre todo de manera económica y desde el punto de vista médico. Bueno, mirá cómo está el clima por esta hora. No voy a hablar del clima en cuanto a la temperatura, que se siente muchísimo acá en el asfalto sobre la avenida Rivadavia. Son muchos los vendedores que están no solamente con cerveza, sino con algunas cositas refrescantes para tomar, y que están a full vendiendo porque hace mucho calor, pero así todo ya ha empezado a llegar gente, y no es desde ahora, hay gente que estuvo haciendo una vigilia, están desde ayer, muchos de ellos apostados porque empezaron a armar los gazebos, a armar las carpas de diferentes organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones feministas, por supuesto, pero que a lo largo de todo el día, de toda la tarde, van a ir haciendo diferentes actividades como talleres o charlas. Está previsto, Fernando, que en este escenario que está montado frente a la explanada del Congreso haya diferentes actos también. Hay pantallas gigantes por las que se está transmitiendo la sesión, obviamente están con audio, entonces dependiendo también del momento que esté el orador allí en el Congreso y depende de lo que diga, acá obviamente repercute, amerita silbidos, aplausos o lo que sea, siempre algo se escucha cuando hablan, sobre todo los que más enfatizan el tema de los derechos por el aborto, que son los que ya estuvieron también tomando la palabra en el 2018, ¿no es cierto? Estamos viendo, Carla, repito, sí. todo dominado por el color verde, ¿verdad? Claro, de este lado. Del lado donde está, sí, del lado del donde color está. verde, del lado donde estoy. Porque hay un vallado que atraviesa toda la plaza del Congreso, desde la explanada, desde acá, desde Rivadavia, hasta la calle Paraná. Parte la plaza en dos. Y la parte no solamente de manera literal y en lo práctico, sino que también de manera ideológica, porque del otro lado de este vallado están los pañuelos celestes, los que están en contra de que se apruebe este proyecto. Ellos están llegando también de a cuentagotas, no son tantos como de este lado, por ahora, porque la mayoría se convocó a partir de las 18 horas. Tienen como una convocatoria más generalizada a partir de esa hora. Pero de este lado, así está el clima por ahora, Toda
la calle, la avenida Rivadavia a esta altura y hasta que termina la plaza, hasta la calle Paraná, repleta de gente, ya a esta altura, hasta ahora, quiero decir, hay mucha gente. Y Bien. Callao hasta Corrientes también se encuentra completamente cerrada al tránsito y con diferentes puestos, estos gazebos, estas carpas que les venía mencionando. Vemos algunos carteles, obviamente, a favor de la ley. Y vemos muchos carteles de partidos políticos también, ¿eh? Se ven carteles de partidos políticos. Y esto responde un poco a lo que es este segundo debate nacional por esta ley. Recordemos que el primero se hizo en épocas de Macri. En aquel momento la ley no salió, quedó abortada, haciendo juego de palabras, en el Senado. Allí quedó y no pudo prosperar. El tema es que este nuevo debate, se partidizó demasiado y esto queda reflejado en lo que son las encuestas, por ejemplo, la que nos mostraba el otro día Jorge Giacobbe, respecto de si quiere o no quiere que salga la ley. Más de un 60% quiere que no salga la ley. Y la verdad es que cuando la pregunta se refiere sobre si está de acuerdo o no con la ley, los porcentajes son diferentes, está casi 50 y 50. Y esto responde, el rechazo a salir la ley, responde a que hay un rechazo también a que este gobierno saque la ley, porque se entiende que lo partidizó, más allá de lo que termine pasando con la ley, ¿no? Pero ese fenómeno se da en este segundo debate, no se había dado en el primero, donde aparentemente la discusión era más transversal y atravesaba a cada espacio político por igual. Ahora, sin embargo, la opinión pública está como más en contra de la ley, pero por más que esté a favor de la ley, está en contra de que salga una ley que empuja este gobierno, que seguramente no tendrá que ver después con el resultado final, ¿no? Pero esto marca por lo menos el clima social sobre esta ley. A ver, mientras vamos recorriendo, ¿no?, un poco las calles, dividido está el Congreso, adentro y dividido afuera, entre verdes y celestes. Está Ricardo Gil Lavedra, el doctor Ricardo Gil Lavedra, para hablar de este tema y de otros temas también. Ricardo, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Ricardo, ¿los juristas debaten esto también con argumentos como los políticos? A ver, me parece que las posiciones o las dos posiciones jurídicas están muy claras. Hay muchos que sostienen que, como la Convención Americana de Derechos Humanos, también la Convención sobre los Derechos del Niño, bueno, protegen la vida desde la concepción, y desde ese momento se es persona, cualquier restricción a la vida tendría que ser condenada. O sea que sostienen que esto es inconstitucional. Y en el otro sector, en el que yo me cuento, creo que no hay ninguna restricción ni constitucional ni convencional, porque tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Argentina, como la Corte de Estados Unidos, en ese fallo famoso de la década del 70, Roe vs. Wade, dijo de que es cierto que hay vidas de la concepción, pero que esta protección es progresiva. A medida que aumenta la gestación, aumenta la protección del por nacer. Pero que en los primeros momentos, en el aborto temprano, prevalece el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Esto como concepto de derecho internacional. Bueno, todos los organismos dependientes de las convenciones, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Humanos, la propia Comisión Interamericana, todos han recomendado, obviamente, la posibilidad de regular el acceso al aborto. Y todos los países occidentales que han suscrito las mismas convenciones tienen, con diferentes modalidades, pero tienen también acceso al aborto. Porque en realidad mantener la penalización del aborto lo que impide es que el aborto sea efectuado en condiciones de seguridad, en condiciones de salud.
Eso es lo que impide. Y los números muestran lo mismo que pasaba con el divorcio, que esto no aumenta el número de abortos, porque obviamente la ley no promueve el aborto. Quien quiera hacérselo vaya a hacer. Y es más, y hasta establece mecanismos de contención a la mujer para que la decisión la tome a conciencia y obviamente que se la acompañe y también se le dé tutela, ¿no? Ricardo, en el ambiente jurídico, acá hay dos debates, uno netamente jurídico, el otro más político, obviamente. En el más político, la Iglesia y las cuestiones religiosas tienen un peso muy importante. ¿En la cuestión jurídica también? Bueno, yo creo que muchas de estas posiciones están inspiradas en creencias religiosas. Por supuesto que se dice que no, pero habremos visto que la negativa de la Iglesia es cerril. Repito, acá esta ley no obliga a nadie obliga a hacer el aborto. Es nada más que para no forzar al que se lo quiera hacer, al que no comparta esas creencias y esas concepciones. Ricardo, se corre el riesgo de que, por ejemplo, sea este gobierno o sea otro gobierno, el día que salga la legalización del aborto, si efectivamente sucede, sobre todo esta vez, que se partidice la situación y que sea interpretado como un logro político de ese presidente, por ejemplo. No lo creo, porque me parece que la cuestión es transversal. A ver, lo que hizo Macri cuando facilitó el debate, un debate que fue muy bueno, porque fue muy profundo, fue exhaustivo, fue excelente, y no se obtuvieron los votos. Y sin embargo eso no clausuró el debate, lo postergó. Y digo, yo creo que va a salir ahora, pero si no sale ahora, bueno, va a salir al otro año, con la próxima renovación parlamentaria. Estamos frente a un fenómeno irreversible, esto es indetenible, porque detrás de todo esto, acá hay un valor simbólico, bueno, que es tener como sujeto pleno de derecho a alguien que ha sido discriminado durante siglos, que es la mujer. Yo creo que en el aborto se simboliza el empoderamiento o la recuperación de los derechos de la mujer. Vos sabés que yo comparto, Ricardo, esto último que decís, porque para mí lo que se está haciendo es retardar algo que va a llegar, con lo cual se está perdiendo tiempo en vez de ganar tiempo. Es una opinión personal, ¿no? Esto ocurrió con la ley del divorcio en su momento. Con la ley de matrimonio igualitario yo creo que se ganó tiempo en el debate y a ver, si no se hubiese aprobado en el 2010 estaríamos aprobándola hoy, y si se estuviese aprobando hoy estaríamos diciendo se perdieron 10 años, con lo cual yo creo que es la oportunidad de no perder el tiempo, ¿no? Sí, y garantizar el acceso a la salud, sobre todo a las chicas más vulnerables, que son las que no pueden tener acceso a un aborto seguro. Por supuesto, en las clases más pudientes, porque los abortos se hacen todos los días y esto lo sabemos todos, ¿no? Claro. Las que tienen recursos no tienen problemas, pero las más desaventajadas, bueno, corren serios riesgos de salud. Y pasó como con el divorcio, también se decía, bueno, ahora va a venir una catarata de divorcios. No. De la existencia de la ley no depende o no que la gente se divorcie o no, sino facilitar las cosas. Claro, claro. ¿Martín? Sí, Ricardo, Martín Rodríguez Llera le habla. Por su conocimiento de la política y por su trato con muchos de los senadores, ¿cree que, descontando que se aprueben diputados, la ley va a salir en el Senado? Bueno, no lo sé. Da la sensación de que los números están mejor que hace 2 años, ¿no? Es cierto que hay que ser conscientes que en muchas provincias del norte la influencia de la Iglesia es sustancial, pero yo tengo esperanzas de que el número se alcance. Pero repito, yo quisiera que sea ley en esta oportunidad. Y si no, bueno, va a ser en la próxima renovación parlamentaria. Aparte, por otra razón, miren ustedes los números en los jóvenes. Las estadísticas en los jóvenes son abrumadoramente a favor del aborto, ¿no? Con lo cual, le digo, es un tema, como decía Fernando, es un tema de tiempo. Ojalá sea ahora y ganemos en salud y no perdamos más tiempo, ¿no?
Ricardo, una pregunta para cerrar el tema. No sé si Martín tenés alguna más del tema del aborto. No, seguido. Bueno, ahora vamos a desarrollar más información que tenés vos sobre este tema. Pero Ricardo, aprovecho para preguntarte sobre el tema de la edad de punibilidad, ¿no? Se volvió a discutir ahora por otro hecho trágico, que fue el asesinato de una persona a manos de un chico de 15 años. ¿Cómo estás posicionado con ese tema? Bueno, desde la recuperación democrática, Argentina no ha conseguido sancionar una ley penal juvenil como tiene toda la región. Y por supuesto, establecer un régimen penal juvenil no es para criminalizar a los menores, sino para tratar de establecer, bueno, políticas activas tendientes a su recuperación. Un menor carece de la madurez de un adulto. En consecuencia, nunca puede tener penas como tenga el adulto. Y yo creo que el tema de la edad, porque realmente se hace un mito con el tema de la edad, si es 16, si es 15, si es 14, yo creo que puede bajarse, pero eso no es lo decisivo. Lo decisivo es lo que está ausente, que son las políticas del Estado tratando de que el chico que infringe la ley penal, bueno, obviamente necesita políticas de parte del Estado para recuperarlo, para que ese joven no pueda delinquir más, ¿no? Ricardo, ¿no cree que hay una deuda de la clase política, llamémoslo así, con el tema, con este tema de la legislación vinculada a los delitos, que siempre termina discutiéndose cuando hay un caso resonante como este y nunca se llega a un consenso sobre, bueno, cuál es la legislación en definitiva que se va a poner en marcha y en definitiva las políticas que después el Estado va a aplicar para que se cumplan, ¿no? Siempre terminamos debatiendo en caliente, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Cuando siempre atrás de los acontecimientos tiene que ver un hecho horrible, un hecho cruento, como ese chico que asesinó a una persona o cualquier hecho horrible, y ahí sí. Entonces el tema se despierta y aparece en los diarios, en los programas, ahí van los políticos, aparecen los proyectos, totalmente de acuerdo. Esas son, bueno, tenemos el mismo régimen de menores de la época de la dictadura, no hemos podido sancionar ninguno. Y en el régimen actual, esto reposa en la discrecionalidad del juez, porque el juez puede disponer a su arbitrio del menor. Es decir, que lo puede internar el tiempo que quiera o puede dispensarlo también de todo tipo de sanción, una arbitrariedad total. Y eso es porque la política no ha conseguido ponerse de acuerdo en un régimen razonable, como rige en casi todos los países de Sudamérica. Bernardo Vázquez también está para preguntar. Ricardo, como jurista, ¿cómo interpreta, cómo lee la carta tan crítica de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, directamente contra la Corte Suprema? Bueno, malo. Me parece que una de las características de cualquier democracia constitucional, obviamente, es confiar en la división de poderes y confiar en la justicia, ¿no? Yo entiendo que hay muchos exfuncionarios que están procesados por causas de corrupción y que se quejan, obviamente, de que han sido perseguidos, de que se han cometido graves defectos. Ahora, todas esas cosas, en las cuales ellos tienen razón en pedir un juicio justo, tienen que resolverse dentro del Estado de Derecho. Es decir, tienen que resolverse dentro de los propios mecanismos judiciales. No puede ser que tengamos una justicia que decida según las preferencias de cada uno. Tienen que ser juzgados de modo correcto, con las reglas del debido proceso. Pero eso no quiere decir que entonces, si no nos gusta, tiremos por la borda todo. No puede haber un sistema democrático que funcione si no confiamos en las decisiones de los jueces. Bien. Ricardo Gil Lavedra, gracias, ¿eh? Al contrario. Un abrazo. Me estoy por ir al Congreso de vuelta, pero le pregunto primero a Martín. Martín, ¿vienen bien los números para el oficialismo en la Cámara de Diputados? ¿Vienen tranquilos? Tienen, mira, hasta este momento 124 votos seguros. Digamos, 129 es la mayoría. En esta votación va a haber tres diputados ausentes, así que estarían, digamos, a 3 votos de tener garantizada la aprobación del proyecto de ley de legalización del aborto. Hay 19 diputados que todavía no han planteado cuál va a ser su voto, que no han blanqueado para dónde van a terminar votando. Lo más probable es que de esos 19 diputados haya una cantidad importante que terminen apoyando el proyecto y esto garantice la aprobación. Bien. Vamos al Congreso. Está Carla nuevamente. Carla.
estamos, esto es la avenida Callao, acá ya estamos a la altura de la calle Perón, mientras tanto adentro todavía están hablando los oradores, está hablando ahora Alberto Emilio Acep del Bloque Pro de Buenos Aires. Algunos, como es el caso, lo hace de manera virtual, pero en general la sesión se realiza de manera presencial. Y antes les comentaba que son por lo menos 170 los oradores que están anotados hasta el momento. Lo cierto es que se espera que algunos de ellos se vayan bajando con el correr de las horas y que todo este debate no termine siendo tan largo como prevén, pero no especulan con menos de 20 horas por lo menos. Bueno, ahora el que va a tomar la palabra es el diputado Gonzalo del Cerro, bueno, que ya está hablando, es el anotado número 23, y ya pasaron la lista de, son hasta ahora los anotados, por lo menos, sí, bueno, los que les decía, 126 hasta ahora. Falta confirmar si alguno se baja o si alguno más se anota. Esta es la lista que hay hasta ahora. Tienen 5 minutos cada uno para hacer su discurso y todavía tampoco lo que no está confirmado es si va a haber cierre de jefes de bloque o si se va a ir a la votación directamente después de que se terminen las exposiciones estas que les comentaba recién de 5 minutos cada uno. Lo cierto es, Fernando, vos antes hablabas de que se ha politizado y aquí mismo hay muchas organizaciones políticas, sobre todo de izquierda de este lado, y sí las que acompañan bastante al oficialismo, como gente de la Cámpora o de diferentes organizaciones del PJ. Bueno, pero lo cierto es que, por ejemplo, desde la izquierda todavía no tienen definido cómo van a votar. Probablemente en esta definición que todavía está muy cerrada, que está bastante empatada, influya si la izquierda vota a favor o vota en contra de este proyecto. Pero no están para nada de acuerdo con las modificaciones que se hicieron, que se incluyeron en el dictamen que salió aprobado en el día de ayer, sobre todo con respecto al punto que marca la objeción de conciencia no individual, sino la institucional, que esto es algo que se agregó obviamente en concordancia con el Senado para que finalmente allí pase de manera más fácil, sea más aceptable para algunos senadores de provincias más conservadoras. ¿Qué es lo que plantean? Entre que, si bien la objeción de conciencia institucional prevé, en este caso, la modificación que tiene que estar, esa organización, esa institución, tiene que definir rápidamente que la persona que vaya a querer realizarse el aborto sea derivada a una institución donde sí la atiendan, lo que se teme es que, por ejemplo, en provincias más conservadoras, no se haga de manera tan ágil esto y termine cumpliéndose las 14 semanas que prevé el proyecto para no penalizar a la mamá que quiera abortar y termine siendo justamente penalizada, termine siendo encarcelada o enjuiciada con una causa por haber realizado un aborto fuera de término en cuanto a estas 14 semanas, ¿no? Entonces, bueno, estas son controversias que se han incluido en estas modificaciones de último momento que se aprobaron en el dictamen del día de ayer y que finalmente es el proyecto que se está tratando en el día de hoy aquí en el Senado. Pero miren el clima de acá afuera, bueno, mucha gente, hay que decir que la mayoría sí son mujeres, casi todas son mujeres, pero están esperando con el correr de las horas que haya diferentes actividades y obviamente sin dejar de escuchar lo que se transmite desde los discursos de los diputados que están adentro. En estos momentos en la sesión sigue el diputado Gonzalo del Cerro de la UCR de Santa Fe hablando en estos momentos y que están ellos viendo toda la transmisión por estas pantallas gigantes que se han montado, en este caso a lo largo de la avenida Callao, pero además se pusieron también frente a la explanada del Congreso, allí en la avenida Rivadavia y Entre Ríos. Bien, perfecto. La recorrida que estás haciendo, en este caso el lado verde, ¿no? Ya vamos a volver. Vamos un poco adentro del Congreso para ver qué está pasando. Mayores, menores, por una razón o por otra, todas aquellas que han sido
digamos que han tenido que someterse a una interrupción voluntaria del embarazo en forma ilegal, han sufrido de distintas maneras. Algunas desde el punto de vista físico con graves complicaciones, con algunas muertes en algunos casos. No importan los números, sí importan si estas muertes son provocadas por una inacción nuestra, 1, 2, 100, 500 o 1000. Pero sí lo que me cuesta trabajo pensar de que hay algunos pensamientos que tienen por detrás algo que pareciera de una tanatofilia. Está hablando el diputado Gonzalo del Cerro, argentinas, UCR Santa Fe, claramente a favor, ¿no?, de la ley. Martín, ¿me vas a mostrar cómo están pintadas las bancas? Dale, vamos. A ver. Están Dale. más verdes que celestes. Tenemos, por lo menos hasta donde está definido ahora, quienes han dicho ya claramente cómo van a votar, 124 diputados verdes a favor de la legalización del aborto, 110 están abiertamente en contra y van a votar que no. Tenés ese universo gris de 19 diputados, de los cuales va a haber algunos que seguramente se van a abstener, porque ya hubo abstenciones en la comisión, y otros que esperarán a blanquear su voto a lo largo de los discursos. Recordemos que quedan alrededor de 140 diputados. De los por 19 hablar. diputados grises, Sí. ¿ninguno había votado en el debate anterior? De los que quedan, ninguno podemos, digamos, determinar su voto por su voto anterior hace 2 años. Ninguno Claro. de estos. Hoy, por ejemplo, una novedad importante a primera hora de la mañana, cuando se reveló el voto de los 4 diputados que responden al gobierno de Córdoba. Alejandra Vigo, que es la esposa del gobernador Schiaretti, que se había abstenido en la votación de 2018, anunció que los 4 votan en contra. O sea, se achicó ese universo gris y fue para los celestes. Y hubo algún goteo hacia los verdes de lo que había sido el inicio de la mañana. O sea, poco a poco se van configurando los números finales, pero ya ese número de 124 para los verdes te abre la puerta muy claramente a, A ver, a una apoyo. está a 5 votos de conseguir Sí, eso. y te diría menos, porque en realidad como hay 3 ausentes con 127 votos, Claro. por supuesto que te tiene que conseguir el quórum, pero no va a haber falta de quórum en esta sesión. Claro, Está claro, claro. que los oficialistas, sobre todo, que van a votar en contra, lo que no van a hacer es sacarle quórum a la sesión. Claro. Con lo cual, con 127 votos estaría aprobada la ley, o sea que solo le faltan 3 a esta cuenta. Es muy probable que en el correr de las horas veamos agrandar esa franja verde y termine aprobada, probablemente con una diferencia entre 10 y 15 votos, calcula el oficialismo. Es rara la posición de los 19, ¿no? De no definirse. De tardar tanto, ¿no? Sí, porque la verdad es que se viene debatiendo tanto que argumentos para un lado y para el otro ya están expuestos. Sí. Tomar una decisión, no sé cuánto lo puede llevar. Tal vez es por una cuestión de especulación política nada más que no lo están Sí, dando. o pagar el menor costo posible. Hay algunos diputados que son de provincias donde tiene un costo decir que vas a votar a favor o que vas a votar en contra, depende cuál sea tu intención, y quieren llevarlo hasta el último momento. Nadie quiere ser el que defina, nadie quiere ser, o algunos sí por ahí, pero Claro. en general nadie quiere ser marcado. Quieren tener la conciencia tranquila de decir mi voto no valió nada porque Sumó, pero ya estaba no- jugado. No quieren quedar bajo los focos diciendo este fue el diputado clave que inclinó la balanza. Hay muchas especulaciones de distinto tipo y después hay otros que se van a abstener. Entonces, como se van a abstener, tampoco tienen ¿Y el ganas de andar voto, el diciéndolo. voto está dividido transversalmente en cada bloque? O, por ejemplo, el bloque de los Ramones vota toda una cosa. No, están divididos en todos los bloques. En algunos casos es más clara la posición hacia lo verde que hacia lo celeste, por ejemplo, el Frente de Todos. En el Juntos por el Cambio hay más celestes que verdes. Y en los bloques más chicos, como los Ramones que vos nombrabas, o el bloque que comanda Bali Bucan, más cercano a La Baña, Sí. también hay posiciones divididas. O sea, no hay un voto partidista que digas completo. Bueno, la izquierda, pero Sí, son dos, ¿no? Claro. Lo que sí se partidizó fue la discusión y el debate. Eso sí. Esta vez, ¿no? Eso Mucho sí. más que el anterior. Mucho más que el anterior y prepárate para el Senado, ¿no? El Senado va a ser una batalla ahí sí realmente con mucha política involucrada. ¿Van a tener los gobernadores un rol fundamental de vuelta en este tema? Van a tener un peso, pero yo te diría que pongamos toda la mirada en Cristina, ¿no? ¿Cómo va a jugar Cristina para acelerar o no ese debate y para alinear algún voto adicional en el Senado para que salga a favor Hay una del chance que Cristina quede bajo el foco con el desempate? con el desempate, ¿no? Hay una chance. A ver, si vos contás que tenés 71 senadores, porque está de licencia Alperovich, la votación, si votan todos para un lado o para el otro, tendría que terminar con un resultado
para un lado o para el otro. Claro. Pero puede haber una abstención o puede haber una ausencia. Hubo una abstención, de hecho, en la sesión anterior, en el 2018, que sigue estando, que es Lucila Krechler, y puede terminar 35-35. Si termina 35-35, la decisión, el voto positivo o no positivo, recordando la última vez que pasó algo similar, le toca a Cristina Kirchner. Le toca a Cristina Tiene que Kirchner. darse esa combinación, ¿no? Sí. Cristina, que durante toda su carrera política estuvo en contra Siempre. del y de aborto, hecho, y durante su presidencia jamás habilitó el debate. Exacto, porque acordate que ella tuvo mayoría en las dos cámaras y con su orden en ese momento podría haberse destrabado todo y podría haber avanzado el proyecto, como avanzaron muchos otros proyectos que ella defendió, pero ella le negaba a las, llamémoslas verdes, que todavía no eran de ese color, en la discusión, allá por el 2011, 2012, 2013, les negaba la posibilidad de abrir siquiera el debate en la Cámara de Diputados o en el Senado. Ella estaba militantemente en contra. Ahora ella se sabe que Después vota a favor. Sí, después cambió, votó a favor en el 2018. Recordás que lo explicó que le había convencido su hija Florencia después de muchas discusiones y que, bueno, en un debate interno ella había evolucionado hacia el voto favorable a Con lo esta cual ley. sabemos que si hay empate, hay ley. Indudablemente, indudablemente. El tema es ver cómo se manejan los tiempos de la sesión, cómo se maneja la convocatoria y cuánto se influye políticamente sobre algunos senadores que votaron que no la otra vez y que por lo menos uno necesita el sector verde que se dé vuelta y vote que sí esta vez. Claro. Porque en realidad si vos contás, si vos dijeras, está cristalizado el voto del que en el 2018 votó que no, hoy el no al aborto Gana. tiene 36 votos. Con esos 36 votos tiene garantizado el triunfo. Pero hay una posibilidad muy grande de que alguno de esos que votó que no termine votando que sí. Haya evolucionado, como le pasó a Cristina. Sí, de hecho, por ejemplo, tenés una senadora, la senadora Larrabure de Río Negro, que en su momento había votado que no y había dicho que había estado dudando hasta último momento y que ahora está dando algunas señales de que ahora sí votaría que sí. al aborto. Bueno, la propia senadora Lucila Krechler, exactamente. Que se abstuvo, empezaba a explicar qué modificaciones se necesitaban para votar que sí. Claro, claro. ¿No? Y algunas de estas modificaciones que se introdujeron en diputados apuntan a convencer, a darle una razón a esos senadores que votaron que no la otra vez para decir, bueno, ahora sí puedo cambiar el voto porque contemplaron algunas de las cosas que yo pedía. En realidad son, ya te digo, 1 o 2 votos que se den vuelta y la ley será aprobada en el Senado. Muy bien, bueno, vamos de vuelta, llega al Parlamento, está Carla Ricciotti recorriendo un poco la calle, viendo cuál es el clima, ¿no? Porque adentro se debate, afuera también. Carla. Afuera, Fernando, muchísimas carpas, muchos gazebos con diferentes banderas, con diferentes carteles. Está la gente de la CONADU, está la gente de ATE, está la gente de diferentes organizaciones, más que nada de partidos de izquierda, de organizaciones feministas también. Lo cierto es que, bueno, acá se van dando diferentes discursos, algunos que se transmiten por los parlantes, de los escenarios que están más adelante. Esto ya va llegando hacia Rivadavia, propiamente dicho en la Plaza del Congreso. Allí se dan algunos discursos de diferentes organizaciones que toman el micrófono y bueno, se transmiten por el parlante más allá de el sonido, además, que está transmitiéndose desde adentro por las pantallas de la sesión misma, ¿no? Acá lo que se espera es que, así como hubo vigilia desde ayer y que estuvieron muchas organizaciones pasando toda la noche guardando el día de hoy, más que nada para mantener un lugar, para ir buscando lugares para guardar el puesto, como para quedar más cerca de la intersección de Rivadavia y Callao. Es por eso que desde ayer estuvieron montando todas estas carpas. Bueno, lo cierto es que esperan pasar toda la noche también acá. Y después de las 21 habrá también conferencias de prensa, como es el caso de Actrices Argentinas o la gente de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que van a hacer conferencias porque hay un lugar destinado para la prensa delante del escenario. Hay una especie de corralito que se montó allí al que se puede acceder. Pero esperemos que sea transmitido todo por las pantallas, porque allí los lugares son muy acotados. Para tratar de no estar todos amontonados, no van a permitir el ingreso de toda la prensa y
Entonces, la conferencia, suponemos, será transmitida también por las pantallas y podremos tener las opiniones de las actrices, en este caso, que hicieron mucha campaña por este proyecto ya desde el año 2018, ¿no es cierto?, cuando comenzó a tratarse aquí en el Congreso, cuando se trató en realidad por primera vez aquí en el Congreso este proyecto del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, miren ustedes la situación, se pusieron algunos baños químicos, previendo obviamente las necesidades de la gente y la gran cantidad de gente que va a haber, porque si bien hay muchos bares por acá cerquita, no en todos lados te dejan ingresar, eso es una realidad para los que estamos en la calle, pero así va pasando la tarde, discursos, diferentes talleres en los diferentes gazebos también, gente que va a venir con el correr de las horas, se espera que el grueso de la gente llegue después de las 5 o 6 de la tarde también, va a haber diferentes actividades, algunas bandas de música y DJs que van a estar tocando, y esto se extiende, repito, desde esta intersección Rivadavia y Callao del lado verde, por Rivadavia hacia Paraná. Toda la mitad de la plaza de este sector del lado verde está completamente cortada, no se puede pasar hacia el otro lado. Digamos, si yo quiero ir hacia el lado de Belgrano, por Entre Ríos no puedo, tengo que ir o hasta por lo menos Corrientes para retomar para alguna de las paralelas de Callao y recién ahí poder llegar hasta Belgrano y poder ingresar por Entre Ríos. Son muchas cuadras que hay que hacer para atravesar de un lado al otro. Esto previendo tener de un lado a los pañuelos celestes, del otro lado a los pañuelos verdes. Esto es en el caso de Rivadavia, del lado de Callao llega hasta Corrientes el corte y hasta allí se van a estar realizando actividades y hay montados gazebos con gente también de las diferentes campañas y organizaciones políticas y sociales. Bien, perfecto. Mientras estamos observando esto, les cuento una información que acaba de llegar. La justicia rechazó, escuchen esto, un habeas corpus que había presentado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que la policía de la ciudad no actúe en el operativo por la cesión del aborto. O sea, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había presentado ante la justicia un habeas corpus para que la policía de la ciudad no intervenga, no actúe, no participe en la cesión del aborto. La resolución la tomó el juzgado penal contravencional y de faltas a cargo del doctor Segundo Rúa, que rechazó inmediatamente este pedido de la Secretaría de Derechos Humanos al considerar que no existe ni omisión ni acción de autoridad pública que implique un riesgo para la libertad ambulatoria. Lo rechazó de cuajo. Y lo más llamativo es el argumento que había esgrimido la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que recordemos, ¿no?, dirige Horacio Pietragalla. Había presentado este habeas corpus para que la policía no intervenga. ¿Se entiende? Para que la policía no intervenga. O sea, que no esté ahí, que no intervenga. Y si hay un desastre y pasa algo, y que no haya nadie. Que la policía no intervenga. Porque el argumento que esgrime Pietragalla en la presentación dice que la Secretaría viene recibiendo denuncias y observando detenciones arbitrarias y represión en manifestaciones públicas por parte de la policía de la ciudad. ¿Y saben cuál es uno de los ejemplos que pone? El encuentro del 18 de diciembre del 2017, cuando, ustedes recuerdan, en aquella ocasión la policía recibió 20 toneladas de piedras. El denunciante dice, la verdad que queremos que la policía no participe porque se porta mal, reprime y detiene. Y si no, fíjese lo que pasó y pone como ejemplo el día que llovieron 20 toneladas, el día del Gordo Mortero, ¿se acuerdan ustedes? Ese ejemplo lo pone para pedir que la policía no intervenga. Bueno, fue rechazado esto, ¿no?, por la justicia. Insólito el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, además, recordemos, ¿no? Fer, el 18 de diciembre de 2017
fue cuando se aprobó esa fórmula jubilatoria que tanto o que primó y prevaleció hasta ahora y que ahora se está buscando cambiar justamente nuevamente. Y precisamente lo que vos planteás con ese operativo de la ciudad en el que terminaron con un nivel de agresiones muy grande y que, como bien mencionás, quedó marcado por la aparición o la presencia del famoso gordo mortero, como se lo denominó en aquel momento. Bueno, Carla, ¿cómo se sigue moviendo todo ahí en la calle? Por ahora todo tranquilo, hay que decir que en cuanto al tema seguridad, acá todo el dispositivo de seguridad lo montaron en conjunto la Policía Federal con la Policía de la ciudad, todo lo que son los accesos a estas intersecciones que para el ingreso al Congreso, quiero decir Rivadavia y Callao, Irigoyen y Entre Ríos, Combate de los Pozos y Rivadavia, y también Irigoyen y Combate de los Pozos, esos puntos están siendo controlados por la Policía Federal. Después, todas las inmediaciones del Congreso actúa la Policía de la ciudad. Que no hemos visto gran cantidad de policías, por lo menos ahora no de manera uniformados, sí en los ingresos a las inmediaciones del Congreso, porque hay un corte muy amplio de calles para que deriva el tránsito hacia otros lados, para acceder a este sector, ahí sí actúa la Policía de la ciudad, la Policía de Tránsito. Pero la verdad que está todo muy tranquilo, afortunadamente, y repito, se espera que el grueso de la gente, tanto del lado verde como del lado celeste, lleguen ya después de las 5 o 6 de la tarde. Y ahí empezarán, sí, los diferentes actos, algunos recitales, algunos DJs que van a estar tocando a lo largo de toda la avenida Rivadavia y también, esto es hasta Paraná, y también sobre Callao hasta la avenida Corrientes. Las estaciones de subte no están cerradas, sí, el subte A que está acá en Rivadavia, el acceso de la boca del subte que da al frente del Congreso, esa sí está cerrada, pero por ejemplo el subte B que para en Callao, ese está completamente habilitado, como desde el principio de la pandemia, que más allá de que hay algunas estaciones que continúan cerradas, puntualmente cuando hay algún tipo de manifestación se cierran las que están en cercanía a esos puntos congestionados, ¿no? Bueno, acá no está pasando esto, pero todo se está llevando con normalidad, mucha gente obviamente siguen los discursos también allí en el escenario y repito, muchas organizaciones, no solamente feministas, sino sobre todo de partidos de izquierda y organizaciones sociales y muchas también de corte peronista, feministas pero de corte más peronista, como gente de la Cámpora o organizaciones también llamadas Evita, mujeres de la CTA, de ATE, pero la rama femenina de esas organizaciones, tanto gremiales como políticas. Bien, perfecto, Carla, ya volvemos. Ya volvemos a la calle, digo, pero no nos vamos del tema, ¿no? Mientras espero en un minuto para comunicarme con Félix Lonigro, el abogado constitucionalista, para hablar sobre este tema, ¿no? A ver, ¿hacia dónde se acerca la Constitución sobre este debate? Y además, ¿debería haber pasado por las urnas esto? Nosotros pasamos por adentro. Por el Parlamento está la diputada Claudia Gabriela Márquez, de Córdoba Federal, en este momento exponiendo. ¿La escuchamos un minuto? Para decidir sobre los que no están en presencia física, pero están en vida intrauterina, como los fundamentos del proyecto que se va a analizar después así lo manifiestan. También se dijo acá que es una cuestión religiosa o de credos y que esto no debería inmiscuirse. Quiero decirles que no tiene nada que ver, y también se dijo que sea una cuestión religiosa. Y contarles a mis pares que para yo acceder a esta banca tuve que hacer una acción judicial de amparo, porque el sistema político contra el cual, y me uno a la lucha de las mujeres para quitar esos obstáculos que aún hoy tenemos, estaba por impedir mi acceso a la banca. Así que nadie puede decir que mi posición está en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos y las acciones positivas a las que el Estado se comprometió con los derechos de las mujeres. Pero como dijo mi compañera de banca, la diputada Vigo, ese derecho de las mujeres no incluye el derecho al aborto, literalmente. Y para no aludir a las cosas por su nombre, como también se dijo aquí, se recurre a un montón de argumentación
religiosa que no está tratándose o que no es motivo de controversia, sobre todo porque nuestro sistema jurídico ya se ha expedido. Entonces esto tampoco se trata de una cuestión de terminología, de un conflicto terminológico, se trata de una cuestión de conflicto jurídico, de dos derechos con el mismo rango y sobre el cual se está tratando un derecho de prevalencia. Nuestra postura era un derecho que armonizara, o mejor dicho, una norma que armonizara esos derechos en colisión. Ese era un deseo que teníamos al llegar a este lugar e intentar tratar. También se dijo aquí que en la calle están manifestándose, las manifestaciones han sido en uno y otro sentido. Y al respecto quiero decir que los claustros también se han manifestado desde los años 90 en las jornadas de derecho civil nacionales. Lo han hecho sucesiva y seguidamente en el sentido de la vida protegida en el seno materno. Por último, para no agobiar, Bueno, ya volvemos con la diputada Claudia Gabriela Márquez de Córdoba, o con quien esté hablando. Ya volvemos al recinto, a la sesión. Félix Lonigro, abogado constitucionalista. ¿Cómo te va, Félix? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Primera pregunta. ¿La Constitución aborda en algún lugar el tema de los derechos de la mujer en este aspecto? ¿De los derechos de la mujer o los derechos los derechos de la mujer que podrían llegar a interpretarse como derecho también de la interrupción del embarazo? No, la verdad es que no. Existen convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no de la mujer específicamente, porque acá hay derechos contrapuestos. Es el derecho de las mujeres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y el derecho de los niños de mantener su propia vida o tener derecho a continuar su vida. Acá lo que esta ley le estaría permitiendo a las mujeres es decidir no solo sobre su propio cuerpo, sino también sobre la vida de otra persona. Y ahí está la dificultad. Nosotros hemos adherido y al pacto, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que consagra la vida desde... el pacto la consagra desde el nacimiento, pero nosotros hemos adherido a esa convención haciendo una ratificación condicionada a que para la Argentina la vida comienza desde la concepción en el seno materno. De manera tal que por ese lado una ley en este sentido estaría violando, porque estaría restringiendo a cero la vida de ese niño, de ese embrión o de ese feto, y por lo tanto estaría violentando un pacto internacional. Pero además, por otra parte, es cierto que los derechos no son absolutos y que pueden ser limitados o reglamentados, y que de pronto la eutanasia, la pena de muerte o el aborto son reglamentaciones o restricciones al derecho a la vida. Lo que pasa es que en este caso el aborto, en ese caso la pena de muerte también, serían no limitaciones, sino eliminaciones de la vida. Entonces uno dice, bueno, cuando hay, por ejemplo, una persona que ha cometido un delito y ha pasado un proceso y se ha detectado una responsabilidad penal, se puede o no estar en favor de la pena de muerte, pero en todo caso hubo un proceso previo en donde la persona a la que se condena a muerte se pudo defender. En este caso estamos hablando de un feto, de un embrión absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito, y sin embargo, sin derecho de defensa alguna, se le daría a través de esta ley la posibilidad a las madres de que lo eliminen. Esto en realidad es una reglamentación absolutamente arbitraria del derecho a la vida. Después podremos decir qué pasa cuando hay violación o no. Yo ahí puedo dar un giro y puedo reconocer que hay una contraposición entre la voluntad de la madre de ser madre y el derecho al niño a mantener la vida. Puedo en ese caso compatibilizar y hacer inclusive dentro de mi propia conciencia una excepción. Yo creo que si fuera legisladora avalaría el caso del aborto en la medida en que se haya comprobado una violación. Pero no cuando existe irresponsabilidad o falta de previsión. Ahí es donde no puedo darle un arma a una mujer para que decida sobre la vida de otro. No porque fue violada, sino porque no tuvo la previsión suficiente. Y creo que esa irrazonabilidad es lo que hace que esa ley fuera inconstitucional. El tema debería exceder a... Si bien es cierto que los pueblos
o el pueblo gobierna a través de sus representantes, ¿tendría que exceder el debate parlamentario? ¿Tendría que preguntarse en una elección, en un referéndum, este tema? Yo considero que sí, lo he propuesto justamente en algún medio, en alguna nota, justamente en La Nación. La realidad es que es un tema tan álgido, tan complejo, que divide tanto a la sociedad en forma transversal, inclusive dentro de los mismos partidos políticos y familias, que digo, si la democracia es un sistema en el que cada uno de los habitantes tiene una cuota parte de esa capacidad de decidir, y si la Constitución Nacional desde el año 94 contempla la consulta popular, ¿por qué motivo este tema tan complejo no se somete a consulta? Se dice, los derechos no se plebiscitan. ¿Quién dijo eso? O sea, los que dicen los derechos no se plebiscitan, no sé de dónde lo sacan. Sí. Félix, respecto a la Constitución del 94, a la reforma del 94, ¿quedó quizás desactualizada en algunos puntos como lo que tiene que ver con los derechos de las personas? ¿Hay que pensar en elaborar algún tipo de reforma nueva de la Constitución para estos casos puntuales? No, me parece que no. La Constitución no puede abordar estas cuestiones específicas. La Constitución, entre otras cosas, además de organizar políticamente al país, es un paraguas protector de los derechos y libertades de la gente, algunos en forma expresa, otros en forma implícita, pero también hay pactos internacionales que la Constitución alberga con jerarquía constitucional. Me parece que la parte dogmática de la Constitución, de las libertades y los derechos, no es necesaria, porque si no se metería la Constitución a ser una norma muy excesivamente reglamentaria y eso sería peligroso. Félix, y un punto que no se está hablando tanto y sí se habla con cualquier ley que aprueba el Congreso, ¿esto es judiciable en caso de que sea ley? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto, yo creo que sí sería judiciable. Lo que pasa es que ahí hay que ver también quién eventualmente podría plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Vamos a suponer que se tratara, supongamos, del padre cuya pareja quiere abortar, claro, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos hablando de un caso de alguien que estaría legitimado a plantear la inconstitucionalidad. Pero también estaríamos hablando del derecho de objeción de conciencia que tienen las clínicas, si es que alguien, por ejemplo, considerara que una clínica debe hacerle el aborto, más allá de que la clínica diga no, nosotros aquí no lo hacemos porque aparentemente esa objeción de conciencia estaría consagrada en la ley, sí, ahí habría otra posibilidad de judicializar el tema. Probablemente se judicialice o tal vez no, pero lo cierto es que cuando nosotros los constitucionalistas hablamos de si una ley afecta o no a la Constitución, lo hacemos independientemente que después los jueces se pronuncien, ¿no? Claro. Bien. Félix, gracias por el contacto con La Nación Más. No, por favor, un abrazo, Fernando. Hasta luego, Félix Lonigro. Ya vamos a volver al Parlamento donde se está debatiendo este proyecto. Vuelve el calor y vuelven los mosquitos, escuchá. Donde hay una planta con agua, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los criaderos de mosquitos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/dengue o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad.